ella em volia presentar, però com ja estem al programa, Beatriz i jo, pues no cal presentacions. Què anava a dir? Bueno, jo vaig a parlar d'això perquè vaig posar el títol quan faltava molt temps. No, en catalán, en castellano. Hay que hablar de cosas que uno no conozca. Entonces me interesaba esto de las franquicias, la integración vertical, que lo abordaré. Pero visto el auditorio, cosa que no se sabe con antelación, y visto lo que ayer se comentó, pues cambiaré un poco el guión. Es el problema de tener PowerPoints hechos. A ver, yo recuerdo hace muchos años, durante la transición, un economista colega que conocemos, Joan Artells, pues cuando hacíamos algún bolo por ahí, por ejemplo, empezaba una sesión diciendo, ayer hubo un simulacro de fusilamiento en unas maniobras militares en un pueblo de Huesca cerca de Jaca. Se comentaba lo que pasaba antes de empezar a hablar. Claro, hoy, esta noche, Trump ha dicho a los de Teherán, 14 millones de habitantes, que desalojen la ciudad. Y piensas, hombre, algo hay que decir de esto. Porque piensas, hombre, no hay que sorprenderse demasiado. Irán está muy mal situado. O sea, es que fueron a ponerse en medio de instalaciones militares americanas. Israelí, es que no, hay que tener criterio para saber dónde pones un país. Pero aparte de eso, no es la primera vez que pasa. Ya en el año 53, cuando Eisenhower vino a España, creo que fue en el 53, para firmar el tratado, lo que sacó a Franco y a la dictadura de la autarquía, aquel mismo año 53 se produce un golpe de Estado en Irán. Se produce un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, porque sencillamente quería tener un cierto control sobre sus recursos de petróleo. Había una empresa, una multinacional inglesa. ¿Quién dio el golpe? La CIA. ¿Quién estuvo detrás? Absolutamente mentido, Eisenhower, y me parece que entonces estaba Churchill todavía de primer ministro. O sea que la historia no es que se repita, pero que es simplemente un comentario que saldrá después. A ver, empalmando, esto lo paso por aquí. ¿Cuál me servirá? Este, vale. Este es el guión. De hecho, lo de las franquicias de integración vertical, que no está posat. Aquest, vale, posaré aquest. Lo tocaré al final. Y claro, yo quería conectar un poquito con lo que dijo ayer, por ejemplo, Manuel del Castillo, y conectar de una forma como hace él, que es aportando evidencia anecdótica. Cuando aparte de dar datos generales, Manuel del Castillo te explica cómo es el sistema sanitario español desde Francia o los Estados Unidos, enriquece el debate. Pero claro, Manuel dijo que el estado del bienestar puede ser un episodio corto en la historia de la humanidad. Y él puso la cifra de 70 años. Hombre, si pensamos en España, no llega a 70 años. Si pensamos en España, en el año, por ejemplo, 75, cuando Franco se muere, pues los impuestos con los que se financian los servicios eran la mitad, un 15%, la mitad de lo que era la Unión Europea de los 15. A partir de entonces, los ingresos fiscales empiezan a galopar. Hacia el 2000 nos paramos un poco, hasta el 2008 todo funciona. Galopar quiere decir que en ese periodo de 30 años pasamos de estar a la mitad de la Unión Europea de los 15 a estar al nivel de lo que entonces hubiera sido la Unión Europea de los 15. La cosa se frena un poco en el 2008, porque en el 2008 tenemos la crisis inmobiliaria, que supuso una caída de ingresos públicos más fuerte en España que en otros países, porque dependíamos mucho de los impuestos de valor de la construcción, y unos gastos que se mantienen. El ingreso que financiaba el gasto corriente desaparece, pero el gasto permanece. Empiezan a aparecer déficits. Y en esa situación, pues hemos continuado bastante, con la excepción que el gasto ha continuado creciendo. O sea que sí, que el estado de bienestar es un desarrollo reciente. Esto con datos, se pueden, los datos, estos son clarísimos. Con anécdotas. Y últimamente me encuentro mucho explicando anécdotas de lo que era el estado, antes de que tuviéramos estado de bienestar. Y utilizo, que ya os sabéis, pues una
periodo que estuve en un hospital que se llama Santa Cruz y San Pablo, que está aquí en Barcelona, pero en los tiempos que el hospital de Santa Cruz y San Pablo era un hospital benéfico privado, donde no había otra profesión. Había tres tipos de profesionales, ¿no? que eran monjas y monjas, donde los médicos no estaban contratados. Los médicos cobraban 300 pesetas al mes, eran médicos voluntarios, eso sí, había muchos, y solo estaban asalariados por los que se encargaban de alguna urgencia, algún laboratorio, alguna cosa de estas, lo mínimo. Las salas eran medievales, corridas, sin 2 enfermos por cama, solo había 1 por cama, pero eran enfermos que tenían incluso tarjeta. Eran tan crónicos, aunque estuvieran en agudos de respiratorio, ponían San Lázaro, cama 23-1. O sea, ya era así. La política de personal era pues casi como la de ahora, no existía. El obispado con buena voluntad colocaba gente que no podía trabajar en otros sitios, lo cual tenía problemas porque había, en fin, incontinentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues que llegó una serie de gente, primero Sole Durall, después Elvira Aguilera. Esto lo hago porque aquí veo muchos que conocéis a todas estas personas y habéis trabajado con ellas, etcétera. Esperanza Martí corría por allí, en la Puigverd, pero aquel hospital se iba al garete. No había dinero para pagar la nómina. La nómina se pagaba en metálico y venía la policía armada y tal, en fin. De hecho, el cajero del hospital todavía era el cajero que trabajaba en el antiguo hospital de la calle Hospital, o sea, que salieron hace años de allí. Entonces, claro, allí que había que hacer muchas cosas. Había que conseguir ingresos, financiar inversiones, saber un poco lo que estaba pasando, conseguir una cierta paz social. Para ingresos, ¿qué se hizo? Pues no sé si es el primero o el segundo concierto con el Instituto Nacional de Previsión. El Instituto Nacional de Previsión estaba ya en Alcalá 16, fue el antecedente de los Insaluts, Insersos y todas estas cosas. Y eso fue muy importante, porque eso ya permitió el flujo de pacientes financiados públicamente. Y se notó clarísimamente. Y las inversiones se financiaron por 2 vías, acudiendo a una emisión de obligaciones que suscribió la Caja y acudiendo a un endeudamiento a largo plazo con un banco de crédito oficial. Como entonces había un poco más de corrupción que ahora, no espectacular, tampoco no hay que exagerar, pero hay un poquito más, pues claro, para conseguir un crédito oficial a un tipo de interés extraordinario había que dejar una comisión, pero todo era mucho menos sofisticado. No había que hacer muchos manejos para que pues, la pareja del presidente de ese banco, había 7 bancos de crédito oficial, a uno de ellos. Estaba el tema de un poco de negociar salarios y esas cosas. Entonces los sindicatos eran clandestinos, no existían comisiones sobre todo, ¿no? Y recuerdo que Elvira Aguilera, que fue la gerente, entraba a los delegados sindicales, concretamente una que se llama Morató, en el cofre del coche. Porque el hospital fue centro de muchas revueltas y de muchas huelgas, con lo cual las puertas estaban vigiladas, las brigadas político-sociales entraban, te enviaban listas negras de personas a las que no se podía contratar. O sea, eso existía, pero había remedios, ¿no? Afortunadamente, y no me lo invento, los de la Brigada Político-Social venían de allí cerca y eran fácilmente detectables. Uno claramente porque siempre iba con gabardina subida y era algo cojo, o sea, cojeaba. Y entonces avisaban porque la recepción y toda esta gente estaba en consonancia con la gerencia. Entonces, ¿ahí por qué se gestionó? Bueno, ¿por qué se montó la primera contabilidad de costes de España? El primer concierto con INP, el primer convenio laboral, porque la gestión es hija de la necesidad. Y de esto va el discurso de hoy. Si no hay necesidad, ¿qué pasa a gestionar? A sobrevivir, a vivir tranquilos. Y obviamente el irse al garete es una necesidad, porque hay que evitarlos. Siguiendo con lo de ayer, porque ayer yo creo que quedó claro que los problemas en España y en Cataluña son bastante generales, tanto los de oferta como los de demanda.
Demanda a los economistas nos gusta más sustituirla por otra expresión, que es necesidad expresada. ¿Por qué? Porque la necesidad expresada se puede expresar si hay oferta. Si no hay oferta, no hay morbilidad. Y esta evidencia tiene una implicación clarísima. Si quieres gestionar la utilización del futuro, planifica. Lo que más determina la movilidad es la oferta, no cómo está la población. Y eso es de una obviedad total, que conviene no perder de vista, ¿eh? Porque da la idea de que la utilización se puede gestionar, pero no tan solo con una primaria, o no tan solo con una enfermera que atiende a los pacientes agudos cuando llegan, sino planificando, que es la gestión de la utilización más potente. Algunos de los cuadros que hay en Salía, por ejemplo, de oferta y tal, camas por habitante, etcétera, etcétera, son importantes. Pero leyendo positivamente el que haya menos camas, leyendo positivamente el que haya menos especialistas, no negativamente. Porque, claro, el discurso es aquí todo más, todo mejor, todo gratis y todo ya. ¿Qué salía ayer que nos diferenciaba de Europa? Una cosa muy contundente, dijo Manel, que somos el único país de Europa cuyos centros sanitarios no tienen personalidad jurídica. Si no tienes personalidad jurídica, es como si fueras un menor, una especie de irresponsable. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque para tener autonomía de gestión hay que tener personalidad y hay que tener responsabilidad. Y la responsabilidad es civil, es penal, es mercantil, es la que se quiera. Y este tema sí, es una peculiaridad que nos causa muchísima esclerosis de oferta. La citada ausencia de gestión, exceso de administración, y que se traduce de manera muy espectacular en cómo llevamos los recursos humanos. Yo aquí me refiero pues a Ricard Meneo, a Freire, a Repudio, que escribieron en el suplemento de SESPAS, informe SESPAS, el año pasado sobre este tema. Es bastante catastrófico. Ahora la temporalidad ha bajado, pero si la mitad del personal del Sistema Nacional de Salud está interina, precaria, temporal, pues vamos bastante mal. No se selecciona a la gente selecciona el sitio al que quiere ir. Y eso obviamente es un disparate, vamos, es un disparate notorio. Tenemos peculiaridades también institucionales, que quizás las mencionaré después, y una peculiaridad que también citaré ahora, aunque después ya, es que tenemos tiempo, no llevo 13 minutos. Bueno, una peculiaridad que es muy importante, creo, y a la que damos poca atención. Vivimos en un país donde lo que importa es el procedimiento. Lo que importa es la orientación a hacer las cosas como hay que hacerlas. El que sirvan o no sirvan, eso es secundario. Eso no importa un rábano. Claro, este país, este sistema que tenemos, en el fondo es el legal judicial, será muy difícil de cambiar. Y además lo divertido es que sabemos muy poco de él. Yo siempre recomiendo el libro aquel, Natalia, que puse el otro día, el Mora Sanguinetti. Mora Sanguinetti es abogado, ¿eh? O sea, se salva. Además es de los buenos. Pero también es economista y eso ya empieza a ser malo. Y está en el Banco de España, está en el Banco Central francés, es una persona que tiene pinta de ser competente. Y claro, se plantea, vamos a medir la justicia de sanidad, estamos midiendo todo desde hace tiempo. Y la justicia, hombre, la justicia no puedes plantearte, ¿es justa la justicia? Menudo follón. Aquí, no, planteemos cosas que podamos medir. ¿Qué se puede medir? Ah, por cierto, 2 bases de datos en todo el libro, 2 bases de datos, que además las hizo él. O sea, primer dato, que no hay datos. Bueno, se puede medir la lentitud, si es rápida o es lenta, se puede medir el coste de un procedimiento, se puede medir su previsibilidad, pero claro, lo que se puede medir mejor y resume todo es la lentitud. Porque si un procedimiento es muy lento, será más costoso y como tarda 15 años, poco previsible. Hay posibilidad de recurrir. ¿Qué pasa cuando se mira la lentitud?
lo de siempre. Quedamos flojos a nivel internacional, muy flojos. Obviamente mucho peor que en sanidad. Pero, ¿cuál es el consuelo? Bueno, es que pertenecemos al sistema napoleónico y entonces hay que compararse con Bolivia, con Colombia, con Paraguay. Bueno, y claro, te comparas así y queda, bueno, no de todo malo. ¿Eh? Hombre, también hay que meter la comparación a Italia y a Francia, pero poco más. No te comparas con los países del sentido común, hay el sentido común del common law, podríamos decir sentido común, que basan las decisiones judiciales pues en la jurisprudencia, en la costumbre. Aquí ha de estar todo escrito, con lo cual escribimos como locos, o sea, la tira de páginas cada día. Y esto nos afecta, ¿eh? Porque no, esto no va a cambiar a corto plazo y no se trata de saltarse el sistema legal, se trata de ver cómo introducimos otras consideraciones que no sean las de legalidad, que son las consideraciones de eficacia, las que en principio una gestión tiene que introducir. El Mora Sanguinete. Y también, y antes de pasar, y esto lo puedo decir ahora, lo puedo decir después, algo de Kairos. ¿Está Senia, Cebes? Vendrá después. No ha llegado, vale. Bueno, aquí Beatriz González, Senia y yo somos miembros de este grupo de 12, que parece que sea una gran cosa. Entonces yo miré eso de qué probabilidad hay de ser de Kairos. Claro, de los que estáis aquí, y no es por tal, una parte muy importante, a ver, los muy jóvenes no, pero del resto, todos calificáis como potenciales miembros. Pongamos que como algunos de vosotros hay 1000 en Cataluña y has de hacer grupos de 12 y grupos de 12 que sean diferentes cuando un miembro es diferente. Entonces son combinaciones de 1000 tomados de 12 en 12 sin repetición. Dos grupos son distintos cuando difieren una persona. ¿Cuántos salen? Pues salen, es factorial de 1000 dividido por factorial de 12 por factorial de la diferencia entre 1000 y 12. Pues sale una cifra que es superior al número de granos de arena que hay en la Tierra, contando no solo las playas todas, sino todos los desiertos, los de Asia, los de África, los de América. No me acaba de cuadrar. No puede ser una probabilidad no puede haber tantas posibilidades, 23 ceros. Y no hay tantas porque en el fondo cuando se hacen estos comités se buscan perfiles, ¿no? Joven de la Garrocha, no joven no, impulsor, Garrocha, farmacéutico, mujer. Y entonces ya habría que multiplicar la probabilidad de cada perfil y calcular. También saldría, pero ya es muy diferente, ¿eh? Ya no te salen 23 ceros, te saldrían 2 o 3 ceros, pocos. Bueno, las cosas bonitas del Kairos están explicadas y realmente son bonitas, ¿eh? O sea, lo importante del Kairos es que la coyuntura de personas que comulgan con esto, que hay que hacer algo que se note y que sea efectivo. Está escrito casi todo y consenso existe. Lástima que no exista más consenso, que yo creo que sí que existiría, pero como estamos polarizados por otras razones nimias, el consenso que siempre ha existido en los 90 existía consenso entre el PP y el PSOE, al menos entre las personas ilustradas del PP y del PSOE, siempre existió consenso. Ahora quizá por otras razones está más debilitado. Entonces, la coyuntura es gente que está preocupada por la gestión. O sea, un presidente de la Generalitat que ve, claro, que tiene que mejorar servicios y dos personas con currículum gestor y gestor ilustrado, que son la consejera, Olga Pané, y Manuel del Castillo. Y esto se nota. Ahora bien, ¿qué va a hacer Kairos? Kairos lo único que hace es reformismo. ¿Por qué? Obviamente no se va a plantear el cambio de la justicia, pues porque es un tema de camisetas. Ahora ya no hablamos de camisetas, pero al principio decíamos que los proyectos se clasificaban con las camisetas. Era tamaño pequeño, tamaño medio, L y XL. ¿Qué es ser un tamaño pequeño? Pues que no implique recursos, que no implique cambios regulatorios, que no implique oposición, y entonces ahí el ámbito se acota bastante. Implica también, como la estrategia quiere ser esta de radicalismo selectivo, Guillem no ha llegado, ¿no? Porque esta frase es de él,
pues se perdió bastante tiempo y lo perdió sobre, no, perdón, perder no, utilizar, invertir. Se invirtió bastante tiempo pues recibiendo a 300 instituciones, porque a la gente hay que oírla. Y hay gente que tiene muchas cosas interesantes a decir y otros hay que oírlos pues para que no se enfaden demasiado y se ha acabado. Y esto se llamaba Kairos abiertos. Du- durante... No, que hay que hacerlo. Tú seguro que vas a nada, ¿no? Sí. Bueno, entonces salen de septiembre a diciembre, vamos muy rápidos porque solo dependía de nosotros, y en diciembre ya se ponen unas medidas prioritarias y se trataba de hacer trabajar a la administración, creando equipos de transformación operativa. Aquí fue muy importante el trabajo de un gestor, de Tino Martí, que es uno del grupo que está contratado. El resto es pro bono. Eh, bueno, pro bono social contra bono tuyo, ¿no? Pero bueno, es pro bono. Y Tino, por ejemplo, a la hora de hay que hacer en 15 días y con este modelo, no de aquí a 3 años y cada uno a su aire. Y se manejaron cosas, curiosamente a veces las más difíciles son las más fáciles de hacer. A lo mejor, imaginemos que una revolución hubiera sido montar una dirección general de innovación en sanidad. Esa es fácil, eso es hacer un nombramiento. Las otras llevarán más tiempo. Entonces, como va a llevar más tiempo, se decidió que una parte importante de ellas concentrarse en los centros de salud integral de referencia, que tuvo una respuesta por la atención primaria que también excelente. La mitad lo consideraron, 130 se presentan, 27 son elegidos. Y para esto hay que hacer unos cambios normativos que yo no sé cómo están. Teóricamente el 30 de junio deberían estar hechos, porque para pequeñitas cositas, para poder cobrar por lo que se trabaja, ya dimos ayer, cirugías no se dijo ayer, cirugías, aquí tenemos menos del promedio mínimo de cirugías por quirófano en España. Médicos, cartillas 1.200, Europa 2.500. O sea, para un poco poder pagar en función de lo que se hace, ajustar por calidad, cambiar un poco las competencias. Ah, eso sí, simplemente hemos recogido cosas con las que todo el mundo estaría de acuerdo. O sea, todo el mundo está de acuerdo que hace falta un administrativo del paciente, todo el mundo está de acuerdo. Pero claro, hacer algún cambio pequeñito, a lo mejor porque dificulta el acceso a la historia. En Galicia lo han resuelto no sé cómo, sin mucho cambio. Pues esto lleva fontanería, aunque sea pequeño, aunque sea para pequeñas cosas. Y ahora estamos en la segunda fase, que es de la que voy a hablar más, que es porque la parte de primaria se escogió como prioritaria salud pública y primaria porque como salió ayer muy claro, si fallamos por la primaria el sistema no nos falla, ¿eh? O sea, hay mucha evidencia, en fin, pero no vamos a entrar. Entonces, aquí lo que vamos a hablar, lástima que no esté Xenia, es de la parte más difícil. En hacer más, todo el mundo está de acuerdo. La parte difícil para la segunda parte del Kairos. Tengo esto. Será este tema de la inadecuación. A ver, en gestión clínica y sanitaria que salió citada ayer, con Jordi Varela hicimos un número especial de si esto de la infra y la sobre era inventar un problema. No es inventar ningún problema. En San Pablo, Xavier Bonfill, en el Servicio de Epidemiología Clínica, lleva una red de mejora de adecuación en la que participan 23 o 24 hospitales de Cataluña, de Madrid, de País Vasco y de Navarra. En Navarra, tú eres de Navarra, ¿no, Arantxa? Allí es donde son más efectivos, porque lo ponen en el BOE. Pero en vez de Navarra, los del Servicio Navarro de Salud creo que son funcionarios. Entonces, claro, dicen inadecuado y lo ponen en como se llame el boletín de Navarra. ¿Se llama Boletín Oficial de Navarra o cómo se llama? Pues se llama Boletín Oficial de Navarra. Y entonces lo publica. Hacer esto prohibido. Y eso funciona. O sea, ya no es recomendación, es boletín oficial. Y esto lo hace un farmacéutico, que no me acuerdo cómo se llama, quizás lo conozcas, el que lleva el centro Cochrane. Herbiti, que tiene nombre de torero. Pero no. Entonces, inadecuaciones. Bueno, tengo esto para pasarlo, sí.
crean problemas, ¿no? Te salen alguien diciendo que los estés no son adecuados en la angina de pecho. Después salió otro estudio mucho más contundente y todos los cardiólogos se enfadan y se oponen y montan un pollo, ¿no? Esto está muy bien explicado en libros como este. La atención, la inadecuación es por infra, pues ya que hay ejemplos, y por sobre. Hay muchos datos recientes, el Lancet Care, el Global Burden. Pues esto, entre el 20 y el 40% de gastos sanitarios en países desarrollados puede considerarse desperdicio. Berwick es un. En fin. Sobreutilización afecta a procedimientos de alto coste, como estos de aquí. Normalmente son procedimientos que son efectivos, pero son efectivos cuando se hacen en la indicación adecuada y en el momento adecuado, no cuando se hacen fuera de indicación o fuera de momento. Infrautilización golpea más a estos otros temas, salud mental, continuidad, etcétera. Y bueno, o sea, es un problema serio. ¿Qué quiero decir? Que aquí tenemos, y los ahorros, hombre, si consiguiéramos bajar un poquito la inadecuación, da para bastante. ¿Contra qué va? Yo creo que va muy en contra contra la cultura clínica. Y aquí para mí el Atul Gawande es un referente. Lo conocéis, ¿no? Si no lo conocéis, decirlo. Atul es el nombre, Gawande es el apellido. Este yo diría que es la persona en gestión sanitaria, ¿sabe? Escoge uno, escogería este. Es más, lo utilizo de evento centinela. Por ejemplo, tú, Laura, ¿sabes de qué va el evento centinela? Cuando Amazon intenta entrar por segunda vez en el sector sanitario y lo hace con el fondo de inversión de Warren Buffett y con un banco de inversión, la empresa se llama Haven, con H, ponen para pilotar el experimento, este inicio a Gawande. Cuando veo que Gawande dimite, Haven sentenciado. Claro que ahora la ha sentenciado Trump, porque fue a la USAID, a la oficina, a la agencia encargada de ayuda. Él dependía, me parece que eran 250.000 personas en el mundo. Es una persona con mucho criterio, es buen gestor. Es cirujano digestivo, ¿eh? Pero claro, lo que hay que leerlo, aparte de libros, si queréis hacer un regalo, no sabéis qué regalar, leer, regalar Ser Mortal de Gawande. Porque el checklist, una cosa que se llama el checklist manifesto, esto lo conoce todo el mundo. Eso de que en un quirófano hay que contar las piezas, en fin, eso. Y leer o mirar los New Yorkers, ¿eh? Bueno, ¿qué dice Gawande? Mucho mejor. Predomina la versión a no hacer. A no hacer. A no dejar de hacer, perdón. O sea, hacer hasta el límite de lo imposible. Y normalmente te encontrarás con personas que si un protocolo dice que hay que hacer no sé qué cada 6 meses y creen que si lo pide cada 6 meses, lo hacen cada mes. Y se ha acabado. Hay mucha más cultura de hacer. Porque claro, me imagino que el sentimiento de no haber hecho alguna vez alguna cosa, una vez, pesa más que 1.000.000 de veces hacer cosas no indicadas. No sé. Bueno, lo dice Gawande. Presión tecnológica, obviamente, oferta que genera su propia demanda. Esto es lo mismo que he dicho antes, planificar, porque la oferta te genera su utilización, etc. Barreras, propuestas realistas. Sí, bueno, ya hacen cosas. El Choosing Wisely, el esencial en Cataluña. Se hacen cosas, pueden medir el impacto. Son propuestas realistas, sí. ¿Qué podemos hacer en el Kairos? Cosas que tendríamos que discutir en el Kairos. A ver, no sé si está aquí. Ángel Salvador, ¿ha venido? ¿Dónde? No la veo. ¿Está? No. Bueno, es que claro, antes de hacer como ella es cirujana ortopédica, lleva 20 años, estuvo 20 años cirujana ortopédica. Ya se ha metido a hacer en 3D, pues meniscos sintéticos, no sé con qué los hacen. Y tal, como era de meniscos, digo, a ver, no vamos a hablar aquí de meniscos sin que hable ella. ¿Qué pasa?
que la meniscectomía esta artroscópica es de esos procedimientos claramente no indicados. Y claro, naturalmente, y la gente encantada de operarse. Cuando alguien tiene una rotura degenerativa, pues consulta a un cirujano y el cirujano de buena fe le dice que en su experiencia que hay que operarse. Porque efectivamente a los que lo han operado les va bien. Lo que no sabes de cirujano es que cómo les hubiera ido si no hubieran sido operados. O sea, no tiene el contrafactual. En la vida no tienes el contrafactual. ¿Quién hace los contrafactuales? Los contrafactuales los hacen las publicaciones científicas. Pero ya en el 2011, el 2012, el 2013, el New England te saca, me parece que son 3 artículos, uno cada año, comparando la artroscopia, la meniscectomía artroscópica con la rehabilitación. Que la rehabilitación no quiere decir nada más que mover los cuádriceps y no es ninguna cosa galáctica eso de rehabilitarse. Y claro, los pacientes pues se quieren operar y los profesionales también. ¿Y cómo estamos en España? Pues, ¿qué ha pasado? Salen los New England y en Dinamarca, esto lo explicó muy bien Salvador Peiró. Salvador Peiró es este de la foto, el de la derecha, que es una persona importantísima en la salud pública y en la gestión de este país. Este es el autor del clásico que se había citado. El clásico de hace 25 años de listas de espera es de él. Yo diría que los inventos de VPM, cuando veáis variaciones en la práctica médica, pensar en Boro Peiró Moreno, porque él fue el que las impulsó. Y en Zaragoza y en otros sitios se ejecutaron. Pues pues tiene los datos, como después de los informes, en eso, Dinamarca y Reino Unido bajan clarísimamente. ¿Y quién baja más? Curiosamente las aseguradoras privadas. Una aseguradora privada dice, hombre, si me dicen que no, esto no lo reembolso. En Estados Unidos, ¿dónde no hubo reversión? En España. En España han continuado subiendo este tipo de meniscectomía. Y tenemos 17.000 pacientes en listas de espera, utilizando el SISLE del que habló ayer Jaime Pinilla. Que yo quería que estuviera aquí la cirujana, porque estas cosas conviene hablarlas con ellos. Porque así, cirujano identificado, que digamos que no sea asesino de meniscos, este de aquí, de la foto, que este es Domènec Fernández, no sé la J, no me acuerdo. Este es jefe de trauma en el Arnau de Vilanova. Hay alguno más, pero el conjunto de la profesión no está para... ¿Eh? Está en Navarra este. O sea, está en la clínica universitaria. Vale, vale. Este es el segundo autor de este artículo. Ha venido a alguna jornada, el año pasado estuvo, ¿no? Entonces, claro, estos necesitamos bastantes así en cada campo, porque las adecuaciones se dan en muchos sitios y algunas son las que alimentan las listas de espera. Esto lo tendremos con problemas, porque nosotros somos reformistas. A mis amigos más radicales es un insulto. Sois unos reformistas, sí, somos unos reformistas, porque ¿qué más podemos hacer? Pero aquí tendremos, yo no sé si esto entrará en el reformismo, así como así. Por aquí. Más del reformismo. Esto también es de Boro Peiró. Las artroplastias de rodilla y cadera se clasifican según un índice que combina dolor y limitaciones a la movilidad. La distribución esperable sería una cosa de este estilo, más bien tirando a normal. Pocos pacientes con buen estado funcional y pocos en muy mal estado. ¿Qué ocurre? Que la realidad es otra. Vemos, estos son pacientes en listas de espera. Claro, hay muchos que no tienen un WOMAC bajísimo. Y cuando se interviene una persona que no tiene nada, lo más seguro es que no mejore. Que se quede igual y con un poco más suerte peor. En cambio, cuando se interviene alguien que está fastidiado, 7, 8, 9, etcétera, pues sí, eso sirve. Esto es curioso, esto liga con lo que tú hablaste ayer, con lo que ayer dijo Jaume Puig, de que hay que priorizar con sentido clínico. Bueno, y ahora lo que tendremos, porque hablamos de dinero y pensamos, en el fondo, continuamos pensando en los servicios sanitarios, que si la gente es más vieja, sí, es más vieja y tal. Pero ¿qué pasará?
que quizá el problema de los crónicos pluripatológicos viene más por sus limitaciones de actividades en la vida cotidiana que por la polipatología. Porque claro, se entiende con servicios sociales. Eso es una persona que una vez a la semana pasa por casa limpia y otra que prepara una comida y compra. Y eso supone integración. La dependencia, que aquí no la tenemos metida en sanidad, ¿por qué no está en sanidad la dependencia? Tenemos que es más de un año, ¿no? Lista de espera, una cosa así. En la atención intermedia, que en el fondo intermedia la tiene Cataluña, pero ahora los hospitales que tienen de zonas de nivel socioeconómico bajo tienen siempre camas bloqueadas cada día, porque una vez dada el alta no hay ni familia que se haga cargo, ni centro al que se pueda enviar una persona, pues sencillamente porque la han enyesado después de una fractura y vive sola, a ver dónde la envías, ¿no? Hace falta para rehabilitación, etcétera, discapacidad, salud mental. O sea, nuestras necesidades de dinero van a venir muchos de estos ámbitos y serán importantes. Y bueno, hay mucha iniciativa muy buena. Esto siempre hay que notar. En este país, iniciativas, en Cataluña, iniciativas a nivel de centro, de integración, las hay preciosas. O sea, pero que ya duran 25, 30 años. O sea, no son de ayer ni de anteayer, absolutamente solventes. Pero claro, integrar por abajo bien, pero integrar por arriba, hablamos de personas con culturas profesionales muy diferentes, sueldos muy diferentes, no hay nada que ver. En servicios sociales la gente está precarizada y para que se note y para que no se note externalizada, cobrando 4 duros en empresas privadas. Esta es otra. Los servicios sanitarios, la supersofisticación financiada públicamente. Tener una persona en tu casa, eso lo pagas. O sea, los servicios sociales en gran parte tienen financiación privada y se prestan por entidades con finalidad lucrativa. Y aquí no montamos pollo. En cambio, con el tema de los servicios sanitarios, sí. Es que aquí vamos a necesitar bastantes recursos. Ya hemos comentado que Amazon ha fracasado 2 veces. Esto ya es más en entorno general. ¿Qué está pasando? El otro día Richard Scheffler, que lo conocéis, es un economista de Berkeley que ha colaborado bastante con nosotros, documentó la entrada del private equity en muchos países. Fondos de inversión pues, que compran cadenas, compran, etcétera, etcétera. Irrumpe obviamente en países ricos, naturalmente. La disposición a pagar, esto lo vi hace poco y me hace gracia, esto sería como la iguala nuestra de hace unos años, pero en plan más exquisito, más selectivo. Han inventado la atención primaria boutique. La atención primaria boutique ha de ser pues un despacho en condiciones, nada de 2.000 ni 1.500 cutre, no, aquí 300 elegantes y bien forrados, y a esos pues se hace lo que yo creo que continúa siendo muy importante en sanidad, que es pastorear. Por la inteligencia artificial y todas estas cosas no reducirá la simetría informativa entre el profesional y el paciente. Necesitas a alguien que haga este papel, de decir, hombre, esto pues yo no me operaría, o vete a esto, o hacer tal cosa. Eso continúa haciendo falta. Por tanto, oportunidad de negocio privado, para lo que aquí a lo mejor públicamente no somos capaces de hacer, existirá, ¿eh? De hecho, a ver, esto lo estoy pensando. Rafa, ¿tú te acuerdas? Hace muchos años, el que empezó las EVAs en Cataluña no fue el de Vic, fue otro que se fue a Avendaño. Juanjo Avendaño. Juanjo Avendaño, de alguna forma, ya sin ser de boutique, ya tenía esta idea. Después vinieron las EVAs, que es de estas innovaciones que no se han generalizado, llevamos 25 años con ello, pese a la evidencia de que funcionan, pese a la evidencia que somos el único país, no, el único no, hay alguno más, de los pocos países de Europa donde los médicos son estatutarios, trabajando en instalaciones públicas, no, en fin. ¿Qué pasa? Más cosas. En China, hay que mirar a China, porque Amazon ha fracasado, pero las Big Tech chinas no han fracasado. En estos momentos, el desarrollo en inteligencia artificial, por ejemplo, de China es comparable, si no supera, al de Estados Unidos. Y en biotech también está bastante así.
Y esto es importante porque la guerra sorda se libran en estos campos. Como en estos campos vamos a tener desacoplamiento, o sea, lo que ha pasado con DeepSeek es importante. DeepSeek es el ChatGPT chino, que ha conseguido dos cosas muy importantes. Primero, trabajar sin los chips de NVIDIA y segundo, procesar en código abierto a un coste mucho más bajo. Esto ha roto muchas cosas. Desde una perspectiva de mundo dominada por las biotechs, que a mí lo que me extrañaba es que no habían entrado todavía con éxito en sanidad, a una perspectiva del mundo donde las biotech chinas son una competencia muy seria. Si vais a China, bueno, ve hasta un mes por allí, el grado de manejo de las aplicaciones nos dan 28 vueltas de sopas con onda. No tiene nada que ver. Y esto, el campo que tienen, como anecdótico, el otro día hablaba con unos chinos, que además los chinos se llaman Lin y Ling Ling. Ling Ling Shu y tal, no sé qué. Y que están aquí en una empresa que se llama Lin China, que son... Pero claro, uno de ellos era médico. A ver, no sé, no creo que lo sepas. Es un médico que tiene plaza de primaria en algún sitio del Bajo Llobregat, que era muy buen médico. Lo dejó hace 2 o 3 años. Porque además él es médico occidental y también es médico chino, o sea, tiene las dos cosas. Y tiene más, es traductor jurado. Es una gente que cuando dejó la práctica, sus pacientes lloraron. O sea, es alguien es extraordinario. Bueno, pues con esta gente me enteré que en esta isla, en Hainan, la que está al sur, allá, en latitud 20, al sur de China, la segunda isla, si eres anti-chino, pues la primera, porque Taiwán no la consideras, pero en fin, una isla importante de China. Allí han empezado, como los chinos tienen un turismo interior impresionante, los que van occidentales son poquísimos, pues hombre, que no todos se vayan fuera. Y han desarrollado muchos sitios con propósitos turísticos. Pero al desarrollar con propósitos turísticos hacen política industrial también. Porque a los turistas les gusta ver, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cebús, arando y cosas. Eso es primitivo y no es productivo. Pero mientras esa producción, a esa población no la puedas asignar a trabajos de mayor valor añadido, pues que vayan con los cebús, que los turistas hagan muchas fotos y les gustará. Pues sí, hombre, sí, es buena idea. Entonces, Hainan lo quieren desarrollar como polo turístico, pero es que Hainan es un polo de innovación sanitaria, con muchas multinacionales conocidas occidentales metidas. Y un centro, pues, hombre, si son listos, tratarán a sanos, que es lo que hay que hacer. O sea, en sanidad, para tener que pagar dinero, lo que no puede es tratar a enfermos. Pero a sanos hay muchas líneas. Pero también creo que harán alguna línea para tratar a sanos, hay para tratar a enfermos. No, esto es siempre una llamada de atención que, no sé, que cuando podamos entrar en contacto. Alibaba es muy conocida porque es la de Alipay. Alipay es la aplicación que utilizan todos, ¿no? No hay nadie que no utilice Alipay. Bueno, estos son límites. Y ahora tengo que decir algo de esto, que no será mucho, pero yo miré este tema de las franquicias porque parte de una idea que tiene sentido. La franquicia es un mecanismo que permite expandirse sin necesitar muchos recursos propios, sino con capital ajeno, combinando dos ventajas. Las ventajas de las economías de escala que da el tamaño grande, con los incentivos que da la prestación de servicio en un sitio pequeño, con conocimiento del consumidor, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba, bueno, ¿se podría hacer franquicias en sanidad? Pues sí, alguna franquicia se puede hacer. De hecho, Cataluña, aquí es Francesc José María no está, ¿no? Yo paso lista, ¿eh? Después se lo diremos. Tenemos esto, bueno, Cataluña es la aldea de Asterix en el conjunto de España, porque de hecho es la única comunidad que tiene gestión pública indirecta importante.
esta gestión pública indirecta está bastante amenazada por una amenaza suave que queremos documentar. Ya te lo comentar, la hemos pedido en un ETO, equipo de transformación operativa, simplificación, documentar en las sucesivas leyes de acompañamiento de los presupuestos, que es donde se aprovecha para cambiarlo todo, cómo la autonomía de gestión de estos centros de gestión pública indirecta se ha ido recortando, cómo los manguitos han ido cada vez consiguiendo más poder. Esto hay que tocarlo. Lo digo porque sí, estamos bien situados. Y después ha salido el informe, aquí tenemos una cosa que se llama Sindicatura de Comptas, el informe 5-2005, donde revisan los sistemas de contraprestación y pago a las entidades del sistema, el SISCAT, y resulta que aparte que nadie sabe calcular los pagos ni hacen estudios, que los contratos firmados por el CatSalut con sus proveedores son nulos de pleno derecho. Se refiere a los del año 2022, pero supongo que será aplicable a los años 23 y 24. El otro día se lo planteaban unos auditores. Yo decía, yo si fuera auditor y tuviera que firmar un informe sobre las cuentas del hospital, pondría una nota diciendo los contratos por los que ha recibido el 98% de sus ingresos son nulos de pleno derecho. Entonces me dicen, no, porque está recurrido. Bueno, está recurrido, pero recurrido quiere decir que se va a ganar. Esto es serio. Por tanto, como idea, bien, pero no da. Aquí habría una cosa que yo creo que sí, que no se adapta al modelo franquicia, que era explicar que si los meniscos no se asesinan en la pública, tampoco convendría asesinarlos en la privada. O sea, el sector público tiene una capacidad reguladora. Tú has de procurar dar información sanitaria, has de procurar evitar iatrogenia, incluso aunque sean privados. O sea, que sean privados no quiere decir que no son de tu negociado, son de tu negociado. Por eso dices que las bolsas de plástico tengan agujericos para que la gente, los niños no se ahoguen y cosas así. La orientación vertical tampoco da para mucho, casi me lo salto porque, en fin, serviría para asignar donde toca. Eso de encontrar el eslabón con la mayor capacidad resolutiva. Y prefiero saltármelo porque los temas que me interesan son estos, que son los que cogí de la presentación de la semana pasada. A ver, estamos en un mundo fastidiadillo. Ya lo veis esta mañana. O sea, menos mal que en Barcelona no lo hemos de desalojar de momento. Esto, hay que operar con extraños porque los males públicos globales que tenemos son el calentamiento global, la guerra, la desigualdad. Pues eso, lo contrario, son bienes públicos globales. Un bien público global requiere colaboración de gobiernos. Gobiernos en un entorno de enfrentamiento. Tucídides es esto, lo digo 20 veces, un invento de Allison, un historiador inglés, pero antes lo inventó otro, ahora se me ha olvidado el nombre de lo que lo inventó antes, que quiere decir, Tucídides es un historiador de las guerras del Peloponeso, que dijo que cuando Atenas se sintió amenazada por la pujanza de Esparta, declara la guerra a Esparta, en 30 años las dos destruidas. O sea, la idea de guerra, en este caso por parte de Estados Unidos, que ante la clara probabilidad de ser suplantado como hegemón mundial, pues le machaca antes de que le suplante. O sea, este es el escenario, es la guerra fundamental que tenemos en el mundo ahora, entre Estados Unidos y China. Claro, conseguir colaboración entre países que están enfrentados será difícil. Habrá que ir a coaliciones entre cumplidores, entre gente que esté dispuesta, que no serán todos, y sancionar, obviamente, a los que no incumplan. En calentamiento global es relativamente fácil. Y colaborar con extraños hace falta porque las emisiones de CO2 de un país no te caen en tu país. Una parte de muchos países van fuera de ese país. Son externalidades totales. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues soluciones de mercado, soluciones de Estado. Y aquí el mensaje más gordo es que el mercado es una condición necesaria y suficiente para resolver, necesaria, pero no suficiente para resolver muchos problemas. Los problemas serios de la humanidad requieren Estado, pero no más Estado, sino mejor Estado. Y aquí es donde lo de la gestión pública es importantísimo,
Porque no te juegas el futuro de la sanidad, te juegas el futuro del país, en muchas cosas. Ay, no sé qué escoger, tengo que escoger qué digo. Esto a Jaume Puig no le gusta, pero como no está, es igual, pero me lo salto. Esto me lo salto, tengo que escoger lo que digo. Esto quizá, empalmando con la gestión. Es una base de datos que tiene ya 20 años de antigüedad, donde no solo se define la gestión, sino que se mide. Están muchos países, muchas empresas, muchos sectores, particularmente el educativo y el sanitario. El World Management Survey, no me sale aquí. World Management Survey. A ver, gestionar en la cosa más elemental, eso es lo que tienes que hacer en una organización, que es pensar quién hace qué, eso se llama asignar derechos de propiedad, qué objetivos estableces, cómo los mides, cómo recompensas a la gente. Eso es el esquema básico, es el trípode de una organización, algo que el mercado hace de forma automática. Pero muchas transacciones en el mundo se hacen dentro de organizaciones porque los costes de transacción son más pequeños. Por eso hay organizaciones, porque los costes son más bajos que en el mercado. Bueno, esa gestión básica está medida. El cuestionario estaba validado por un experimento natural, la crisis de 2008, por un experimento diseñado. También está validado en el entorno sanitario y no tengo así, debo tenerlo en algún sitio antes, así. En sanidad, los resultados van por esta línea. La gestión se estimula cuando hay necesidad. Y una forma de tener gestión es competencia con rivales próximos. Pero competencia en calidad. No a ver quién lo hace más barato o a ver quién corta más orejas. No. En calidad de procedimientos indicados. Tamaño, obviamente, hace falta. Y esto es muy importante, habilidades clínicas y habilidades gestoras. Porque para las políticas, para la priorización clínica, hace falta conocimiento clínico. Y para la priorización salubrista, para asignar recursos entre grandes grupos de enfermedades, hace falta conocimiento salubrista. La gestión también importa, pero primero hablamos de sanidad clínica. O depende, o en el ámbito comunitario, salud pública. Esto es importante. Aquí no lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos el problema de despolitización, que será muy difícil, ya, de esto ya no hablamos. Hace 14, 15 años todavía hacíamos manifiestos por una ley de partidos políticos, copia de Alemania, puñetas, o copias. Es fácil. Lo que vas a hacer leyes que perjudican a aquellos que las tienen que votar, está condenado al fracaso. Y desburocratizar. Claro, y aquí desburocratización, este es un tema serio. Hay dos posturas en la sociedad muy claramente enfrentadas. Para unos, gestión pública es un oxímoron, como una contradicción en los términos. Antes ponía música navarra de manera muy injusta, ¿eh? O pensamiento navarro, ¿no? Mal ejemplo. Pero como te veo a ti, aquí... y en cambio yo creo que muchos creemos, si no mejoramos la gestión pública, sin la pata del Estado, el país se puede ir al garete. Y aquí, como ya llevo 53, esto es un librito de estos que en Kairos no hemos vuelto a hacer, pero sí que los hemos recogido todos, los hemos resumido, porque la cosa buena del Kairos es que no hace papeles, los papeles ya están hechos y todos los compartimos, o sea, no... Este capítulo lo hizo sobre todo Ricard Meneu, el de la colaboración, es impecable. Yo creo que Ricard Meneu es la persona que sabe más, junto con Rosa Urbán, colaboración público-privada en este país. En este país venimos de una mala tradición. La idea es la siguiente: podemos hacer colaboraciones público-privadas bien hechas, por favor, se pueden hacer. Existen suficientes instrumentos legales para hacerlo. Pero venimos del Castor, del Florentino, venimos del Castor y del Florentino Pérez. Venimos de las radiales de Madrid, que si vais a Madrid antes de aterrizar, pues veis la radial de la 2, en fin, se ven. Y venimos del otro que pone aquí, que el túnel este de los trenes que pasa el Pirineo por el Pertús. Claro, estos fueron disparates donde las empresas concesionarias consiguieron el dinero con las obras de ejecución, pero como los gastos corrientes, una vez tenía la concesión, no compensaban,
al sector público. Menos mal que las autopistas no fracasaron, porque las autopistas no lo reconocen en este mismo sentido. Ha habido menos tráfico, no sé cómo se llama la empresa, la que tiene la concesión de autopistas. Un tribunal dijo que no. Claro, con estos malos precedentes y un poco la aversión que existe en este país a todo lo que sea que suene a privado y a empresas y a beneficios. De hecho, ahora ya una parte importante del país se está enemistando no solo con las empresas, sino con la mayor parte de los propietarios. En este país, el ahorro tradicionalmente de las familias ha estado en el inmobiliario. Y ahora todos los que tienen inmobiliario son una especie de ladrones, corruptos, cuervos, a los que hay que sacarles el piso cuanto antes sea posible. Esto es un lío, porque hablan mucho de sanidad, pero en estos momentos servicios sociales y viviendas son más problemas que sanidad. Porque Franco una cosa hizo bien, que es crear una oferta de vivienda social. Se equivocó en no hacerla de propiedad, en no hacerla de alquiler. Y nos cargamos un parque que teníamos importante. Ahora no tenemos oferta de vivienda pública y costará sacarla. Bueno, malos precedentes, esto me lo salto. Epílogo, 2 años después, sí, ha habido avances, pero también retrocesos. Obviamente el sector privado continúa cabalgando, progresión ideológica, etcétera, etcétera. Poco más a decir. Y ahora meto a los chinos por aquí, que son importantes, ya sabéis, de Deng Xiaoping. Acabaré con esto, porque tengo que escoger dónde acabo. Sí, acabaré aquí. A ver, aquí hemos mezclado dos cosas. La idea del radicalismo selectivo, que quiere decir actuar sobre un frente clave y reducido para que no se creen coaliciones de oposición y que el eventual éxito de esa medida en un frente clave y reducido, los CSIR, por ejemplo, lleven al resto de centros y de población a pedir lo mismo. Hacerlo contra todos, desnuda frente al mundo, no. O sea, has de evitar. Ejemplos en la vida real existen. Aquí conocéis a Andreu Mascolell, que es un economista bueno, que es de los políticos de los que quieren mejorar las cosas. Como por ejemplo en la universidad, que funciona peor que la sanidad, peor, que sería muy fácilmente dotada de autonomía universitaria, por favor, donde los disparates de ayer te ilustran mucho. Hay una discusión sobre las tasas, que la sacó Guillem. Mire usted, lo que dijo Carlos Marx hace pronto hará 200 años, en la crítica del programa del Gotha, continúa siendo válido hoy en España ante el aplauso de casi todo el mundo. Carlos Marx dijo en 1848, en el programa de Gotha, la crítica al programa de Gotha, esto no es universidad pública, es una forma de que las clases altas sean financiadas por los pecheros. España 2025 continúa siendo exactamente así. Antonio Cabrales, Mayagüey, ¿no? El trabajo lo tienen. ¿Por qué desperdiciamos unas matrículas de gente que tiene capacidad para pagar? Que permitirían prestar un mejor servicio público, ser redistributivo. Es un inciso. Porque en educación hay más cosas que hacer. Bea tiene cosas escritas sobre esto, muchas. En sanidad, es lo que hacemos. No, quería poner el ejemplo de Andreu Mascolell. Que sí, todos funcionarios, copiando de Francia, del Senegués, todos funcionarios. Se ponen unos centros de investigación, fotónica, las bios, la nanotecnología, la genética, que funcionan de maravilla, con contratos laborales, se revisan los comportamientos, la continuidad del contrato y funcionan bien. Se contratan profesores, en la Pompeu tenemos... ¿Cuántos tenemos? 48. Y creas, pagándoles un poquillo más, que sirve para tener impacto, para tener buenos profesores. Eso es radicalismo selectivo. Decir que todos los profesores dejan de ser funcionarios te queman la universidad. Porque los sindicatos no son como los sindicatos de la transición,
que contribuyen mucho al bienestar social. Son fuerzas conservadoras, reaccionarias, que van a lo suyo, especialmente en el sector público. Entonces, lo que se ha hecho con los ICREAS o con los centros cercanos es radicalismo selectivo. Los CSIR para mí también son radicalismo selectivo. Ya veremos qué encontramos en hospitales. Y esto, aquí pues lo que hay que hacer, yo creo que hay que darle un toque de Deng Xiaoping. China tenía $54 de renta por cápita, por favor, hace 40 años. Que no es nada. Bueno, 45. Persona clave de Deng Xiaoping. Y frase clave para mí es que los ríos hay que cruzarlos palpando las piedras. Eso que haces normalmente de manera instintiva. Y para acabar, una cosa, solo una, que la relaciono con el principio. Bueno, esto lo tendréis después. Es la siguiente. Relaciono con Irán. Con que 14 millones de habitantes de Teherán han de marchar. A ver, estamos abusando un poquito de los conceptos de democracia. Estamos abusando un poquito de la idea de que nosotros somos mejores. Y la realidad no es esta. Estamos abusando de la idea que, bueno, tenemos por un lado la división azul, en la mejor línea. ¿Cómo se llamaba el ministro franquista que hizo el discurso en el Callao en 1941? No, era otro. Era el cuñado, el de Serrano Suñer. Serrano Suñer, acaba en 1941, Plaza del Callao, españoles, el futuro de España, y no solo de España, sino de toda Europa, pasa por la aniquilación del pueblo ruso. Eso se mantiene en bastantes sitios de Europa, y no es Serrano Suñer. Ahora en China también hay que. ¿Por qué? Porque no son democráticos, son comunistas, son mala gente. Mire usted, a la hora de evaluar los países hay que considerar varias dimensiones. Y arriba, antes en la transparencia, había muchas dimensiones. Un país es vivible cuando no hay conflicto, cuando no hay violencia, cuando la corrupción se controla, cuando todo está bien regulado, cuando el gobierno es efectivo, cuando los mercados son competitivos, son muchas cosas, cuando hay imperio de la ley, obviamente cuando hay democracia. Pero todo eso hay que valorarlo por separado. Porque, me gusta poner ejemplo, Jamaica es muy democrática, pues es un desastre de país. Singapur es más autoritario, pero le da 28.000 vueltas a Jamaica. De mayores, ¿qué queremos ser? Jamaica, Singapur. Y esto afecta mucho al tema chino. Para los chinos, que han sido pisoteados históricamente, con guerras humillantes como las del opio, y que han proveído de trabajadores mal pagados a las obras públicas de Sudáfrica, de Estados Unidos, los culís, le es mucho más importante el sentimiento nacional que si son más o menos democráticos. Y claro, la democracia también es respetar lo que la gente quiere. Esto es un poquito lo que llamaríamos calidad de instituciones. Un tema que aquí no hemos abordado, pero que importa. Quedémonos no con las instituciones, sino que la gestión importa y que esta idea hay que machacarla y conseguir algo de ella, aunque sea reformista. Y nada más, ya es la hora.